el triángulo, la superficie OAM, OAM, ¿es un triángulo? Pregunto, Sí, ¿es un un triángulo. triángulo? Sí. Ya. ¿Cuál es la superficie de un triángulo? Base por altura. No, los lados. Ah, bueno, si estamos sin saber cuál es la superficie del triángulo, estamos mal. Eso es primaria, ¿no es cierto? Obvio que no lo van a entender. ¿Cuál es la superficie de un triángulo? Base por altura dividida entre 2. Ya. ¿Cuál de las bases? ¿Cuál de las AO. bases? Hay tres bases. O A. AO. O cualquiera de las bases. Si yo tomo, lo que pasa que ayer me caí, me rompí la nariz, estoy sin lente, un lente viejo, no veo bien. Pero bueno, vamos a hacer lo posible. Cualquiera de las bases, si yo tomo esta base AO, ¿cuál es la altura? ¿Por qué? ¿Por qué esa es la altura? Porque es la recta perpendicular, ¿no es cierto?, al lado hasta el vértice opuesto. Justamente cuando empiezo a demostrar el teorema de Varignon, dice, vamos a trazar una recta auxiliar que es perpendicular a la recta O. Por lo tanto, si yo tomo el triángulo AO, en la base de AO, su altura es esta de aquí, desde el vértice perpendicular a esa base. Y eso es igual, ¿no es cierto? Eso es igual a lo que usted está dudando, ¿no es cierto? A' M'. Si yo tomara el lado AM, la altura tendría que ser una recta perpendicular al vértice opuesto hasta la prolongación de AM. Y si yo tomara la base, ¿no es cierto?, como base NO, la altura sería perpendicular desde A, ¿no es cierto?, a esta recta. ¿Y por qué toma M'? Porque esta es una recta auxiliar que me va a permitir después decir que esta A' a M', que es la proyección de AM, va a ser igual a la proyección de NQ, porque son paralelas. Y de ahí después sale la demostración, ¿no es cierto?, que hace el reemplazo, que esta proyección M' es igual a esta proyección N'Q'. Por eso, ¿no es cierto?, después hace esto. Por eso después hace esto. ¿Sí? Por eso dice, la superficie del triángulo OAM, que es el triángulo OAM, ¿sí? OAM es igual a su base, que es A, por su altura, ¿no es cierto?, que es A', M'. ¿Sí? ¿Y por qué es igual a eso? Demostramos, y está demostrado arriba, demostramos, también se lo demostré, que dice esto, ¿sí? A ver, voy a cargar mi archivo, lo tengo más cerca. No, está el teorema de Varignon. Es lo mismo, digamos, ¿cierto? Sí, el teorema de Varignon. Demostramos
Y dijimos que en una fuerza con un centro momento, el momento es igual a fuerza por distancia, P por D. Pero si yo tomo P como la base y D como la altura, me da P por D, independiente de las unidades. Por lo tanto, si la superficie del triángulo es igual a una base por la altura que es P por D, dividido 2, quiere decir que el momento se lo puede expresar haciendo abstracción de las unidades, el momento es igual a 2 veces la superficie. Y por eso, en el teorema Mariñón, partiendo de ahí, ¿no es cierto? Después lo que hace, ¿sí? Esto que explicamos recién es esto de aquí, ¿no es cierto? Que la superficie de ese triángulo, ¿sí? Es igual a esto. Y de aquí sale que esas superficies se convierten en momentos si yo, ¿no es cierto?, lo multiplico por 2. De tal manera tener, ¿no es cierto?, esa superficie 2 veces en un momento de la resultante, esa superficie 2 veces en el momento de la fuerza y esas 2 veces en el momento de la otra fuerza. Y de ahí, dividiendo entre 2, tengo la demostración del teorema de Mariñón. ¿Está claro? ¿Se aclaró la duda? Clarísimo, ingeniero, muchas gracias. Ya. Ingeniero, Sí, señor. entonces ahí multiplica por 2 para completar el momento, ¿cierto? Obvio. O sea, yo divido, la superficie me da, ¿no es cierto?, lo multiplico por 2, y al multiplicarlo por 2, esto me da un momento, esto me da otro momento, y esto me da el otro momento. Y después, al simplificar ya de la superficie los dos, ¿sí? Multiplico por 2 para pasar de superficie, ¿no es cierto?, ¿a qué? A que este de aquí 2 veces esta superficie, el momento de la resultante. ¿Sí? No sé qué van a hacer más adelante ustedes. La verdad me preocupa, y se lo dije el primer día de clase. El año pasado, el semestre pasado, el ayudante se ha tirado una clase para hacerle entenderla. Esta demostración, que está para mí demasiado clara. No piensan, jóvenes, métanse más en la ingeniería. Y también le dije el primer día de clase que su problema ustedes no va a ser isostática. Su problema es matemática y física. Pero bueno, yo ya no me voy a hacer más problemas. Ok. ¿Dónde quedamos? Vimos las propiedades de los pares, ¿cierto? ¿Sí? Nos quedamos en las 3 ecuaciones, ingeniero. ¿No vimos las propiedades de los pares? Sí, lo vimos. Ya, ok. Vimos la propiedad de los pares, vimos la representación, esta ecuación, y estamos viendo los sistemas de fuerza, ¿no es cierto? Sí. Entonces, acá nos quedamos. Entonces, yo les voy a volver a mostrar cómo, ¿no es cierto?, vamos a aplicar el tema gráfico, algo les mostré, pero me interesa más el tema analítico ahorita, de la aplicación de las ecuaciones fundamentales de la teoría de las estructuras que yo les mencioné. ¿Cómo vamos a aplicar esto? ¿Okay? Entonces, yo voy a hacer un repaso que ya lo estaba haciendo, por fuerzas concurrentes, por fuerzas no concurrentes y por fuerzas paralelas. Y vamos a ver en cada caso algo que ya les expliqué muy bien, creo que lo han entendido, ¿sí? Lo que es la reducción, la descomposición y el equilibrio. ¿Cómo usamos esas ecuaciones fundamentales para cada uno de los casos? ¿De acuerdo? Entonces voy a pasar a traer el otro libro.
Meter aquí. Por favor, atención a esto, ¿ya? Que aquí vamos a basar. No cargo. Ahora vamos a cargar. Ahora sí. Índice. Vamos a empezar con fuerzas concurrentes en el plano, que ya vimos algo, pero lo voy a volver a repetir. Para mí es muy importante que entendamos en cada caso qué es lo que tenemos con datos y qué es que tenemos con incógnita. Voy a tratar después de hacer un cuadro. Entonces, cuando hablamos de reducción, y hablamos de reducción analítica, yo puedo plantear ecuaciones. Y vamos a ver cuáles son nuestras incógnitas. Y vamos a ver que son dos incógnitas. ¿Qué es cosa? Cuando yo reduzco, voy de más a menos, y por lo tanto tengo un sistema de fuerza, y a ese sistema de fuerza tengo que reducirlo. O sea, en principio, encontrar su resultado. Como son dos incógnitas, o sea, para tener definido una fuerza bien definida, necesitamos sus cuatro parámetros: su punto de aplicación, su intensidad, su dirección y su sentido. Son cuatro incógnitas. Sin embargo, el punto de aplicación a ser un sistema de fuerzas concurrentes está. ¿De acuerdo? Está. Y la recta de acción y el sentido sabemos que lo definimos con un solo parámetro, que es el ángulo. Y después la otra incógnita es su ángulo, el alfa sub r, que vamos a llamar. Y con eso vamos a tener definido el resultado. Entonces, como son dos incógnitas, podemos plantear ecuaciones de proyección o ecuaciones de momento. Hay tres formas diferentes de plantear las ecuaciones. Ya sea por dos ecuaciones de proyección, me es suficiente para resolver la incógnita. O mediante una ecuación de momento y una de proyección, mediante una ecuación de momento y una ecuación de proyección. ¿Sí? O mediante dos ecuaciones de momento. Cualquiera de estas tres formas me sirven. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Mediante dos ecuaciones de proyección es uno de los casos. Vamos a mostrar concurrente. Pensemos, no perdamos de vista que estamos en fuerzas concurrentes. Entonces lo podemos hacer de estas tres formas, ABC. En este caso vamos a ver el caso de dos ecuaciones de proyección. ¿Cuáles son los datos? Tenemos un sistema de fuerzas dado. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un punto de concurrencia y la fuerza. ¿Okay? Tenemos los datos de las fuerzas y su argumento o su ángulo. Esos son los datos. De nuevo, tenemos como dato el punto de concurrencia de la fuerza en coordenada analítico, no tengo ningún tipo de gráfico, tengo datos analíticos. Y tengo la intensidad de la fuerza, datos analíticos. Tengo su ángulo de cada uno, datos analíticos. ¿De cuánta fuerza? De N fuerza de P igual a 1, P sub I en general. Supongo que matemáticamente ustedes saben interpretar que es un P sub I. Es un valor genérico que se le da hasta P sub N, pensando que puede haber N fuerza. ¿Sí? El caso ¿a qué se reduce? A dos ecuaciones de proyección. La primera ecuación fundamental de la estructura, que me dice que la proyección de la resultante es igual a la suma de la proyección de la fuerza. Por lo tanto, tengo una proyección sobre el eje X y una proyección sobre el eje Y. Las dos ecuaciones de proyección. Y ahora lo único que hay que hacer es meterle las ecuaciones. El Rx va a ser igual al R por coseno de alfa sub R. Lo que está en rojo es incógnito. ¿No es cierto? Estos son las incógnitas. Pero todo lo demás es dato.
Peso 1 coseno de piso 1 más peso 2 coseno de piso 1 más la suma de las proyecciones y la suma de igual a la proyección de la resultante. Y lo mismo, si hago una ecuación de proyección con respecto al eje Y, no, la proyección de la resultante es igual a la suma de la proyección de las fuerzas. ¿Sí? Ya están las ecuaciones. Ya están las ecuaciones. Por lo tanto, quiere decir que yo voy a tener un Rx igual a un número y un Ry igual a un número. Por lo tanto, ¿sí? Voy a tener, y después con Rx y Ry, si esto es Ry y esto es Rx, voy a tener R. Y con R, y con arco seno, arco tangente o arco coseno, cualquiera de estas funciones, voy a tener alfa sub R. Lo que hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Si ese alfa sub R... A ver, van a hacer un ejercicio, lápiz y papel, please. Por favor, lápiz y papel. Les voy a dar que hagan algo muy, pero muy sencillo. Voy a ir a mi pizarra. ¿Dónde está mi pizarra? Voy a hacer aquí al costado. Si yo tengo un Rx que es igual, un Rx que es igual no veo. Un ratito. Ok, un Rx que es igual a, por decir, me puede dar positivo o negativo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No es cierto? Que Rx sea, ya, les decía que puede ser positivo o negativo. Por decir menos 120, ¿sí? Y Ry me da como resultado, por decir, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? 200. O sea, de esas dos ecuaciones hemos sacado este resultado. Ahora quiero que me calculen el alfa sub R. Vamos, es una operación simple. O sea, el R y el alfa sub R. Vamos. Ya. Ahora calcule alfa sub R. $59,04. Ya. Entonces alfa sub R, voy a poner alfa. 59, ¿me repite, por favor? 59,04. Ya, 59,04. Muy bien. ¿Alguien más sacó el valor? Ya. Muy bien. Entonces ustedes me han dado un resultado que no lo han pensado. No lo han pensado. ¿Por qué no lo han pensado? Porque yo tengo, ¿no es cierto?, una fuerza que se llama Rx. Pero Rx le estoy diciendo que es negativa. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Es negativo o no es negativo?
hemos quedado con los signos. ¿Sí? Es negativa. Por lo tanto, el Rx, ¿no es cierto?, está así. Y el Ry, ¿no es cierto?, es positiva. Si el Rx es positiva y el Ry, si el Rx es negativa, perdón, y el Ry es positiva, ¿dónde está mi resultante? ¿Dónde está la resultante? La resultante está en el paralelogramo de fuerza, ¿no es cierto? Esa es la resultante. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuánto vale alfa sobre R? Pregunto. 149. 300. ¿Quién da más? ¿Qué es alfa sub R? Pregunto. ¿O qué es alfa? ¿Qué hemos definido como alfa? El ángulo. Pero, ¿qué ángulo? ¿Qué característica tiene ese ángulo? El ángulo entre las dos resultantes. R y ¿Cuáles R. dos? ¿Cómo que dos No, no. resultantes? RX, RY. Las dos fuerzas. ¿Cómo que Rx y R? Si esta, a ver, de nuevo, esta es Y, ¿no es cierto? Esta es RY. Y esta es RH. RH. ¿Sí? Esta es R. Por lo tanto, ¿cuánto vale alfa sub R? A ver, deme la definición del ángulo alfa. ¿Qué es alfa? ¿Qué es alfa? Lo hemos dicho más de 10 veces. Alguien, por favor, dígame alfa, primera clase, primer día de clase. ¿Es la tangente, ingeniero? No. ¿Qué es alfa? Definimos nosotros alfa. Ah, la dirección y el sentido. Defíname alfa. Es el ángulo medido en sentido antihorario desde el eje X hasta encontrar el sentido de la fuerza. Correcto. Hemos dicho más de 10 veces, y se lo he dibujado para cada cuadrante, que el alfa es el ángulo que tiene que girar el semieje positivo de las X hasta coincidir con el sentido de la fuerza. Por lo tanto, todo esto es alfa. Por lo tanto, el dato que me dieron, y además la otra definición de alfa es que siempre se mide en sentido antihorario. Por lo tanto, el alfa que yo tengo que dar para resultante para que esté ubicada acá es este de aquí. Por lo tanto, alfa no es 59. ¿Cuál es el 59? Este dato que me han dado, ¿cuál es? Es con el eje X del lado izquierdo con la resultante. Ese es el ángulo. Ya. Y por lo tanto, ¿cuánto vale alfa? 180 menos 120,96. Ya, ok. Entonces, cuidado. Me dan este resultado, chao ejercicio. 0. ¿Por qué 0? Porque no tienen el concepto. Fíjense, si yo voy a reemplazar esta fuerza por esta fuerza, que son los 59, le va a dar cualquier efecto sobre el cuerpo. No te va a ver, se le va a caer el edificio. Entonces, yo vuelvo a insistir, ustedes están estudiando muchas cosas de memoria sin entenderlas.
Por lo tanto, yo acá muestro, ¿dónde está? En el otro archivo. Más disculpar la lentitud, pero apenas veo. Si yo tengo el Rx positivo y el Ry positivo, quiere decir que mi resultante está en el primer cuadrante. Y por lo tanto, me lo voy a hacer más grande. Por lo tanto, ¿sí? El alfa sub R definitivo es igual al alfa R sub C. Este alfa R sub C que yo he llamado al sacar, ¿no es cierto?, por arcoseno, por lo que sea. Entonces al cálculo lo voy a llamar alfa R sub C. Entonces si R es positivo, Rx es positivo, Ry es positivo, está en el primer cuadrante, aquí está. Por lo tanto, el ángulo, ¿no es cierto?, el ángulo es el ángulo este que está marcado aquí en azul. Sí, y por supuesto, ¿no es cierto?, el ángulo es el ángulo que se obtiene de los valores absolutos, ¿no es cierto? Por eso yo acá, ¿dónde está? No lo puse. El ángulo R sub C es el valor de cálculo auxiliar para las fórmulas anteriores. Es necesario tener cuidado resultante de trigonometría. Entonces estamos hablando de algo que ustedes deberían saber muy bien, que son las funciones trigonométricas. Y este tema se llama en el colegio, ni siquiera en la universidad, se llama en el colegio reducción al primer cuadrante. Seguro que lo han visto en el colegio, o deberían haberlo estudiado, y seguro que tienen que haberlo visto en cálculo. Si no, no entiendo cómo han llegado aquí. Si el ángulo, si Rx es negativo y Ry es positivo, quiere decir, ¿no es cierto?, que está en el segundo cuadrante. Por lo tanto, si está en el segundo cuadrante y yo he sacado un arco tangente de este Ry y de este Rx, el que estoy midiendo es este ángulo en azul. Por lo tanto, el alfa sub R real será 180 menos alfa, que es lo que acaban de hacer ustedes. Si el ángulo está en el tercer, si Rx es negativo y Ry es negativo, quiere decir, ¿no es cierto?, que estamos en el tercer cuadrante. Y por lo tanto, el ángulo será este que está en azul, más el 180 para llegar aquí. Y finalmente, ¿no es cierto?, si Rx es positiva y Ry es negativa, estamos en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, el alfa sub R tendrá que ser este que hemos calculado por cualquiera de los métodos, de arco seno, arco tangente, lo que quieran, al cual lo tengo que restar de 306. Ese es el alfa sub R. Conclusión. No den resultados sin pensar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le va a llegar a temas erróneos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Espero que sí. Volvamos a nuestro libro. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. Ok, vamos a seguir con esto por acá. Vamos a volver al libro. Entonces, de nuevo, a lo que veníamos, ¿sí? Fíjense, dos ecuaciones de proyección. Listo. ¿Sí? Y con eso encontramos la resultante. ¿Por qué dos ecuaciones? Porque tenemos dos incógnitas. ¿Sí? Porque tenemos dos incógnitas. R y alfa sub R. ¿Sí?
Ahora, habíamos dicho que, volver a cargar esto, habíamos dicho lo siguiente, que podría ser mediante dos ecuaciones de proyección o mediante una ecuación de proyección de momento. Entonces, nuevamente veamos el caso mediante una ecuación de proyección de momento. ¿Cuál es la ecuación de proyección? Proyección al resultante igual a la suma de la proyección. Voy a cansar de decírselo ahí. ¿Y cuál es la otra ecuación? De momento, teorema de Variñón. El momento de la resultante igual a la suma de los momentos de la fuerza. Eso planteado va a ser Rx igual a la sumatoria de los pesos I, pero Rx igual a R por coseno de algo. Y obviamente, nuevamente, R coseno de alfa es incógnita, pero es igual a Rx, es igual a toda esta suma. Y la ecuación de momento, y hasta aquí llegamos a la clase pasada que se lo ha explicado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que plantear la ecuación, ¿no es cierto?, fundamental de momento. ¿Cuál es la ecuación fundamental de momento? Tengo que hacer una igualdad, ¿no es cierto? Tengo que hacer una igualdad para el teorema de Variñón. ¿De qué cosa? Tengo que hacer una igualdad entre la ecuación de momento de la resultante y la ecuación de momento de la fuerza. ¿Cuál es la ecuación de momento? Bueno, la repetimos varias veces. Para la resultante, ¿no es cierto?, la ecuación de momento es la que demostramos, ¿no es cierto? La que demostramos. R por C, la vertical, diferencia de coordenada. Menos la horizontal, diferencia de coordenada. ¿Se acuerdan, no es cierto, que hicimos una regla mnemotécnica? Esta me da la expresión analítica del momento de una fuerza con respecto a un punto. ¿Para quién? En este caso la resultante. Que tiene que ser igual, por teorema de Variñón, a la suma de los momentos de la fuerza, ¿no es cierto?, con el mismo tipo de expresión analítica. Por lo tanto, yo tendré que decir peso 1 vertical por diferencia de coordenada menos peso 1 horizontal, diferencia de coordenada. Pero para cada una de las fuerzas, por eso se dice sumatoria desde I igual a 1. Desde I igual a 1 hasta I igual a N. Hasta que N fuerza. Entonces, P sub I por seno de alfa sub I por diferencia de coordenada menos la sumatoria desde 1 igual a N, los P sub I, coseno alfa sub I y sub I, por diferencia de coordenada. Por eso les decía, esta fórmula, ustedes la tienen que escribir sin pensar. Esta fórmula tiene que ser de memoria. Pero lo más importante es la interpretación de la misma. ¿Cuál es la interpretación de la misma? La ecuación fundamental de momento que hemos definido. El momento de la resultante igual a la suma de los momentos de la fuerza, teorema de Variñón. Y además es una suma algebraica. Entonces, para la resultante, planteamos la ecuación. Es esta. Para la fuerza, planteamos la ecuación. Si alguien no entiende, lo voy a repetir 10 veces. Porque si alguien no entiende esto, yo les aseguro que se va a aplazar. Yo les aseguro que no entienden la ecuación que es lo que estoy haciendo. ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Alguien no entiende algo de esto? Lo hemos dicho ya varias veces. ¿Está claro? Se lo voy a tomar. Se lo voy a tomar. Cualquier rato se lo voy a tomar y le voy a decir, ¿no es cierto? Escríbame para esta fuerza la ecuación fundamental. Ok. Por lo tanto, fíjense que en este tengo un R coseno de alfa, un R seno de... ¿Cuáles son las incógnitas? R coseno de alfa, R seno de alfa, R coseno de alfa. Los que están rojos son incógnitas. Pero de la primera ecuación encuentro R coseno de alfa. Si R coseno de alfa lo reemplazo aquí, voy a tener R seno de alfa. ¿Sí? Y obviamente con R coseno de alfa y R seno de alfa, nuevamente voy a tener Rx y Ry, y nuevamente voy a tener R, ¿no es cierto?, como la raíz cuadrada, teorema de Pitágoras, y nuevamente voy a tener alfa sobre R hasta el final. ¿Sí? Fíjense que los datos son los mismos.
¿Cuáles son los datos? El punto de concurrencia de la fuerza, la intensidad de la fuerza y los argumentos, los ángulos de la fuerza. Entonces, ¿cómo operamos aquí? ¿Sí? Operamos, acá está un ejercicio. ¿Sí? Tengo los datos, esta fuerza, y tengo los ángulos, esta fuerza. ¿Sí? Aquí parece que se ha borrado algo. Ok. Son los datos, ángulo y fuerza. Fuerza y ángulo. Acá está la ecuación. Y acá está Rx igual a esto. Ry igual a esto. Rx igual a esto. Ry igual a esto. Y Rx igual a esto. Número. Lo que tengo es un programa acá, que fíjense que si aquí dice 35 por coseno de 45, porque este es 45, yo le voy a poner 50 y le voy a poner un ángulo de 30, un ángulo de 30, ¿sí? Y aquí ese ya, ¿no es cierto? Rx 50, aquí ese 30, o sea, cualquier valor que yo cambie me está cambiando aquí. Obviamente aquí hay una formulita bastante complicada del Excel, pero bueno, lo he logrado hacer. Pero además me está calculando Rx y Ry. Rx es cuadrado, por lo tanto R vale tanto. Y con R tanto por lo tangente, y en función de, acá hay otra fórmula, aquí está el arco tangente, y aquí hay otra fórmula, ¿no es cierto? Que lo que me hacen es no pensar. Yo lo que he hecho es todo esto de acá, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer, cuarto cuadrante, donde caiga, he hecho un programita, ¿no es cierto? Una función de Excel. Y por lo tanto me sale automáticamente. Por lo tanto, alfa sub R igual a 26 grados. Fíjense, pero además tengo el gráfico. ¿Sí? Que esto debe ser los 26 grados. Si yo cambio, fíjense que va a cambiar, también no sé, voy a cambiar, voy a volver a lo, creo que decía 35. No me quiere cambiar porque ya corrió un programa y después que corrió un programa. Y este ángulo de 45, no me acuerdo cuánto era, no sé, creo que era, no importa. Entonces fíjense que ha variado un poquito, pero a ver, ¿qué pasa si yo a esta fuerza le pongo 100 y a esta fuerza le pongo, qué sé yo, 120? Obviamente la resultante es diferente, y fíjense la resultante dónde se ha de parar. Pero además se me sale, no lo quiero tan grande. Le voy a cambiar la escala. Ahí está cambiada la escala. ¿Ok? ¿Se entiende? Ecuaciones básicas. Entonces, voy a salir de aquí. Y voy a ir al segundo caso. ¿Sí? ¿Está con eso? La ecuación de proyección, en este caso es una ecuación de proyección y una ecuación de momento. Ahí está la ecuación de proyección que hemos visto, la ecuación de momento, y aquí también nuevamente está desarrollada, ¿no es cierto?, la fórmula para calcular la ecuación de momento. R por el seno alfa sub R igual, ¿no es cierto? Fíjense que por acá está igual, ¿a qué? Igual a esta ecuación. Entonces estas dos ecuaciones se me transforman en una sola, saco Rx, saco Ry, calculo alfa sub R y encuentro el resultado. ¿Sí? Y de la misma manera, en el último caso, mediante dos ecuaciones al momento, ¿sí?, están los mismos datos, están las dos ecuaciones de momento, y nuevamente, ¿no es cierto?, acá está la fórmula de Rx, me queda un Ry igual a esto, un Rx igual a esto otro, y nuevamente he encontrado la resultante del alfa sub R.
¿Qué quiero concluir como esto? Que enseguida vamos a hacer un cuadro. Que cuando es un sistema de fuerzas concurrentes, tengo dos incógnitas y por lo tanto debo plantear las ecuaciones. Esas dos ecuaciones son en realidad las ecuaciones fundamentales de distinta manera, o mediante dos ecuaciones de proyección, o mediante una ecuación de proyección y en un momento aumenta de ecuación. Listo. Muy bien. ¿Qué pasa ahora si yo en vez de tener un sistema de fuerzas concurrentes en el plano, voy a tener un sistema de fuerzas no concurrentes? Cuando tengo un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano, si nosotros vimos el esquema de lo que íbamos a estudiar, ¿sí? Donde hablábamos de los sistemas de fuerza, aquí planteamos los sistemas de fuerza. Y decíamos, sistema de fuerza, ¿no es cierto? Es un sistema de fuerza que tiene, ¿no es cierto?, concurrente. ¿Cuál es la característica? Que toda la recta de acción pasa por un punto. Por lo tanto, en un sistema de fuerza no concurrente, no todas pasan por un punto, como en este caso. Entonces, si yo tendría que resolver, a ver, lo vamos a hacer aquí, vamos a resolver aquí un poco. Supongamos que nosotros tenemos un sistema de fuerza no concurrente, ¿sí? Supongamos, vamos a hacer de poca fuerza un sistema de fuerzas no concurrente como este. Siempre decíamos que un sistema de fuerzas concurrente, estamos hablando, ¿no es cierto?, de más de una fuerza, ¿sí? Porque siempre dos fuerzas van a concurrir en un punto, a pesar de ser, incluso en el caso de ser paralelo. Supongamos, ¿sí? Supongamos que esta es una fuerza peso 1, esta es una fuerza peso 2, y esta es una fuerza peso 3. En un sistema aplicado a un cuerpo rígido. Listo. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos primero el polígono de fuerza, elegimos una escala de fuerza, y llevamos los vectores representativos de la fuerza, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a llevar el vector representativo de la fuerza peso 1, obviamente en una escala. Voy a llevar a continuación el vector representativo de peso 2, igualito que en fuerza concurrente. ¿Qué estoy haciendo? Aplicando el primer principio de estática, ¿no es cierto? Trazando el paralelogramo de fuerza o trazando el triángulo de fuerza. Aquí sé que tengo una resultante parcial, ¿no es cierto?, entre peso 1, este es el vector representativo de peso 1, de peso 1, este es el vector representativo de peso 2, y a continuación el vector representativo de peso 3, en la misma escala, ¿sí? Aplicando sucesivamente el triángulo de fuerza, sabemos que la resultante va a ser en la unión del primer vector con el último vector. Fuerza acá. Por lo tanto, la resultante será origen con el origen de la primera fuerza, extremo con extremo de la última fuerza. Y por lo tanto, ¿qué cosa es el vector representativo de la resultante? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La resultante tendrá que ser igual a un valor que obviamente, como está en un método gráfico, lo tengo que medir en escala, sacaré el valor, etcétera. O sea, yo multiplicado, mido en centímetros, multiplico por la escala. Dejémoslo ahí. Muy bien. Si fuera un sistema de fuerzas concurrentes, yo sabría
dónde poner la resultante. Pero no sé dónde poner la resultante. ¿Por qué no sé dónde poner la resultante? Porque no sé por dónde pasa. ¿Sí? Yo podría hacer lo siguiente. Podría sacar una resultante parcial. Por ejemplo, una resultante parcial. Lo voy a hacer con este color verde. Me voy a cambiar el color aquí. Bueno. Lo voy a hacer con negro, ¿ok? La tengo a mano. Yo podría cambiar, o yo podría calcular una resultante parcial. ¿Entre quién? Entre P sub 1 y P sub 2. No quiere salir.